El estado de California ha estado sufriendo una sequía casi tan importante y persistente como la que ha vivido nuestro país. Pero este reciente invierno fue muy generoso en lluvia. De alguna manera incluso hablan que se habría acabado este periodo de sequía, vamos a ver si es cierto. Y también otra pregunta que uno se hace es que normalmente de alguna manera se imita o se homologa lo que ocurre en California y después se repite en Chile, muchas veces ocurre. ¿Será cierto? ¿Tendremos un invierno realmente lluvioso? Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y se lo vamos a gustar a un experto, a don Cristóbal Rivas, gerente general de Wisecon. Cristóbal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, gusto saludarte también. Cristóbal, cuéntanos, bueno, ¿cómo fue ese invierno en California? ¿Realmente fue un invierno muy lluvioso? ¿Hubo una gran precipitación, una acumulación de nieve en las cordilleras ahí en California? Fue un invierno, eso que llueve, como dicen acá, como llovía antes, Ya, en verdad. ya. Semanas corridas lloviendo. Algunos periodos de mucha intensidad, pero en verdad, sobre todo, que llovió muchos días seguidos. Y también, bueno, en la cordillera se acumuló. Fue un invierno como no había habido en mucho tiempo, la verdad. Y así que fue bien impresionante. Yo estuve allá hace un par de semanas bueno, un poquito antes habían caminos cortados en los cerros, para pasar unos cerros, te digo, desde Los Ángeles, unos cerros pequeñitos como ir de Villa a Santiago, y se cortaban los caminos por la nieve y la acumulación de agua. Y hoy día, en lo que antiguamente fueron lagunas que fueron drenadas y hoy día se utilizaban para agricultura, siguen semanas después de estas lluvias inundadas con 1 metro de agua, porque eran unos puntos bajos y el agua no ha podido escapar. Mira, y con esto realmente puede decirse que se acaba la sequía en California, o esto puede ser un ciclo que tenga California el próximo año una nueva sequía, parte del cambio climático. ¿Cuál es la sensación y cuáles son los análisis que hacen los expertos, Cristóbal? Sí, mira, bueno, aparentemente yo no soy un experto en el clima en particular, pero estos son grandes ciclos y nunca iba a ser como que con el calentamiento global íbamos a ir en una línea recta solo hacia secarnos y a calentarse más el planeta. Esto es una inestabilidad muy grande que se está produciendo. Ya todos los expertos indican que en Chile se está confirmando un ciclo del Niño Correcto. que nos va a traer agua. Eso en verdad no lo digo yo, lo dicen los expertos. Y en Australia ya pasó este invierno, este otoño en Australia fue muy lluvioso el invierno pasado, ya pasó, ya estuvo muy lluvioso en Australia. Entonces es esperable que hayan, aunque eso no quiere decir que no vaya a venir una sequía más grave después y otros periodos de más lluvia, la tendencia a eso puede ser hacia un clima más seco o hacia un clima más húmedo, pero sin duda que vamos a experimentar todo lo que pueda ocurrir entre medio. Entonces lo que tenemos que hacer es estar preparados para la siguiente ocasión. Justamente cuando quería ir, Cristóbal, a eso, ¿cómo nos preparamos? Porque, pregunta, en el caso de California, ¿hay infraestructura para justamente aprovechar estas aguas, esta gran aguacero, esta gran cantidad de agua que cae en el invierno para poder aprovecharla luego en la primavera y en el verano? ¿Hay infraestructura adecuada? Sí, en California sí la hay. Aquí en Chile también hay adecuada, si es suficiente, eso siempre es otra pregunta, pero la verdad es que lo hay. Bueno, son condiciones un poco distintas. En California además todo el Valle de California es un solo gran valle, la verdad. Ajá. Muy liviano, de sedimentos livianos, por lo tanto no está muy estratificado y por lo tanto estas lluvias y estas inundaciones es esperable que rellenen las napas subterráneas en Ah, perfecto. particular mucho más rápido que lo que podría pasar acá en Chile ante un evento así, porque aquí escurre todo más rápido hacia el mar eh, antes. Eh, Ahora, claro, lo que hay que hacer es estar preparado y tener el máximo de capacidad de embalse. Ojo que igual, por ejemplo, nosotros lo vimos en algunos embalses que monitoreábamos, el embalse de Santa Juana en el norte, en Vallenar, con una aluvión que hubo en el 2017, se volvió a llenar efectivamente. Sí. Pero todos los años antes, o sea, no se tenía que llenar y todos los años antes igual hacía su trabajo y nosotros lo veíamos en el nivel de llenarse y acumular agua durante el invierno. La poquita que había y que sobraba durante el invierno, igual ese trabajo lo hacía y era la que había. En ese caso, o sea, hacer un embalse más grande solo hubiese servido ese año que llovió en exceso. Todos los otros años
¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Entonces, perfectamente, perfectamente. De hecho, yo creo que hay harta análisis y discusión de ir tal vez hacia embalses más medianos versus grandes embalses. Ahora, pero quiero ir a Chile, Cristóbal, y quiero ir a la tecnología. ¿Cómo ¿sí? entonces, bueno, si es que, Dios mediante, tengamos un invierno efectivamente abundante en lluvia, abundante en nieve, cómo dirías tú que debería prepararse el agricultor chileno y usando también tecnología para efecto de poder mejor aprovechar ojalá invierno más lluvioso, más abundante? ¿Cómo prepararse tanto en el invierno, tanto en la primavera, tanto en el verano, fondo, utilizando además la tecnología disponible? Claro, bueno, los agricultores, mira, lo que pueden hacer, la verdad es que en las temporadas donde hay abundancia de agua, la verdad es que lo que pueden hacer y lo que deben hacer, y lo que hacen siempre, la verdad, es tratar de producir el máximo posible, la verdad, y es hacer su negocio lo mejor posible. La verdad es que no hay algo que uno pueda hacer a nivel particular de acumular agua de un año bueno para un año malo, salvo unos casos de algunos campos y fundos muy grandes que tienen acumulación. El resto, la verdad que lo que se puede hacer es prepararse y tampoco uno puede decir, plantemos más nogales o almendros porque puede venir una sequía en Por unos supuesto. años más. Pero se van a, Entonces, Cristóbal, es un balance. se van a rellenar los, comillas, lo que llamamos los estanques en los campos. Es decir, vamos a tener suelo mucho más pasado, eso va a significar, fondo, retrasar los riegos, imagino, ahí hay que hacer un monitoreo adecuado. Claro, entonces, bueno, por lo mismo. Entonces, lo que te decía era que no va a haber quizás escasez de agua, pero sí lo que se va a necesitar igual es monitorear muy bien para regar igual lo suficiente en el verano, lo adecuado y tener la mejor producción. Va a haber también más presión de enfermedades con unos climas más enrarecidos y mayor humedad. Entonces, quizás el objetivo este año, si hay abundancia de agua en cada campo, no va a ser ahorrarla, pero igual tiene que ser aprovechar muy bien los riegos, los fertilizantes, el bombeo, la energía es muy cara igual, entonces una hora de bombeo ahorrado es harto dinero para el agricultor. Y entonces se transforman en otras cosas. Yo creo que los agricultores lo bueno es que ya hace tiempo entre las sequías y estas otras condiciones, un montón de variables en sus campos, saben que tienen que hacer un trabajo más de, de análisis y de seguimiento de lo que está pasando, tanto para muchos riegos como para después, en caso de que haya abundancia, poder regar de manera correcta y tener la mayor producción posible. Haciendo Cristóbal, el proxy con California, ¿qué están viendo ustedes en California? Ustedes están muy bien instalados en California con toda la tecnología que ustedes disponen. En términos de la primavera ya en California, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son los desafíos, los riesgos? Tú decías, fondo, la humedad, enfermedades fungosas, fondo, ¿qué hay que estar preocupado para monitorear? Bueno, aquí pasa en la agricultura pasa que las temporadas se mezclan cuando llueve mucho en la práctica pasan varias cosas desde operativas hasta netamente agronómicas. Las agronómicas son que hay más presión de enfermedades y por lo tanto hay que hacer más aplicaciones y las condiciones son más malas, meterse con los tractores está todo más embarrado, es más difícil de hacer. Tienes que hacerlo y es más difícil de hacer. Y hay unos apuros muy grandes y lo mismo pasa con el riego, que es la industria con la que trabajamos harto nosotros, que se tiene que apurar harto se la corta la temporada en la cual pueden trabajar, por lo tanto todo se tiene que hacer un poco más apurado. Ahora, ¿eso significa, a fondo, partir bastante más tarde en la temporada de riego, Cristóbal, o no necesariamente? Y en general sí, en general se traduce en que los agricultores medio que lo saben, están mirando su campo y se demoran la humedad se mantiene mucho más en estos años y ellos esperan a más tiempo para comenzar los riegos. De ahí hay un balance que tienen que hacer y los expertos ahí cada uno tiene su forma en cómo regar en la primavera para tampoco hacer que la planta se vaya en mucha raíz que después uno no va a poder cubrir con el riego ya cuando estemos en pleno verano, ¿verdad? Aunque Perfecto. uno disponga del agua porque la planta también tiene una capacidad de absorber. Entonces, y ahí va la técnica y ahí van que hay algunos consultores que lo hacen de una manera y les gusta de una manera y utilizan la tecnología para poder hacer ese tratamiento fino, de otra manera es imposible. Cristóbal, ustedes también hacen monitoreo de calidad de agua en el sentido, fondo, hemos visto, personalmente, fondo, he podido verificar una cierta toxicidad, por ejemplo, en frutales que son más sensibles, como los nogales,
producto justamente Sí, del exceso de sales, fondo, que conlleva el agua, un agua más concentrada, ¿no es cierto? Eso también, fondo, con una abundante agua tiende a diluirse, genera, fondo, un mejor ambiente, una mejor calidad de agua. así es. Fíjate que eso es súper interesante. En la mayoría de las cuencas hoy día, lamentablemente, conforme uno va más abajo en la cuenca del río, el río trae más sales, que son los fertilizantes de los agricultores de más arriba. Claro. Por suerte eso ya es mucho menos que lo que era antes, pero aún sigue siendo así y hay muchos agricultores donde efectivamente ha pasado eso, que siguen el plan de fertilización ¿cómo se dice? Directamente de lo que les dice su consultor y no toman en consideración que su agua ya tiene muchos nitratos y algunas sales y entonces pasa que se termina sobrefertilizando con el daño que puede ocasionar a las plantas y además la pérdida de recursos que eso significa. Por Entonces hay supuesto. un montón de variables. Está, digamos, la sectorización de los sectores de riego, la uniformidad de los sistemas de riego, el control efectivamente del fertilizante, del pH en algunos lugares es muy relevante. Y estas son cosas que nosotros vemos que varían el pH y la conductividad eléctrica, por ejemplo, en un río, así como los caudales, tú sabrás, oscilan en el Sí, día. En las claro. mañanas es más bajo y en las tardes aumenta el caudal y disminuye y se ven alterados. Bueno, como siempre, Cristóbal, desafíos permanentes con la agricultura, con sequía, sin sequía, con exceso de agua, con esto, con lo otro. Siempre hay que estar ahí pendiente, monitoreando. Hay tecnología disponible. Cristóbal Rivas, gerente general de Wisecom, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo de estas cosas interesantes. Muchas gracias.